¿Qué tal amigos? Bienvenidos, les saluda Walter Moncada. Estamos en Calidad en 10, en el que en un promedio de 10 minutos enseñamos algún tema relacionado a calidad. En esta oportunidad, como lo ofrecimos en el video anterior, vamos a mostrar cómo se construye un indicador. Este indicador es un indicador de carácter positivo, porque mientras más alto sea, el color debe llegar a ser verde, y conforme va bajando el color se convierte en ámbar o en rojo, como lo están mirando en este momento. Lo que les muestro aquí es una estructura que caracteriza a un indicador, de tal manera que en esta hoja podemos describir todo el indicador que luego pueda ser analizado por las personas que corresponden. Como ven, aquí hay un nombre, puede ser del departamento, puede ser del área, igual aquí. Lo importante es la actividad o el proceso. En este caso es el control de nuevas carreras. Aquí hay un código que ustedes lo pueden crear, el mnemónico o la estructura del mnemónico lo pueden poner ustedes, la versión, en qué año, cuántas páginas emplea, porque obviamente si ustedes hacen una versión de vista preliminar, solo consume una página. Entonces no necesitamos poner que son 4 o 5 páginas. Si fuese el caso, se tendría que hacer. La fecha le corresponde. Esta fecha la pueden poner incluso cuando crearon el indicador o lo pueden referir de manera funcional. Es decir, ponemos igual hoy en Excel y ya tenemos la fecha del día. Todo indicador debe tener un nombre. En este caso le he puesto el nombre de cumplimiento. Y hay que definirlo. Este indicador fue creado para informar el cumplimiento de las áreas, vamos a poner aquí bonito, de las áreas correspondientes en la documentación necesaria para cumplir los requisitos que la SUNEDU establece para las nuevas carreras, después de que se otorga la licencia. Eso, la descripción del indicador. ¿Y cuál es el objetivo? Medir la eficacia en el cumplimiento. Es decir, debemos llegar a un 100%. Esto que ven aquí es el constructo, es decir, la fórmula matemática, en este caso aritmética, que nos va a determinar cuál es el valor que aparece. Y vamos a medir cuántos documentos fueron subidos frente a cuántos documentos debieron subirse. Y esto lo ponemos a nivel porcentaje, por eso es que ustedes ven que aquí hay unidad, frecuencia de medición, de reporte, la meta y quién es el responsable. Es decir, el dueño del indicador, aquel que va a controlar este indicador. La unidad, en este caso, está dada en porcentaje, es decir, que este valor de 35 es porcentaje. Vamos a poner una medición mensual, por lo tanto, aquí abajo habrá un histórico mensual y el reporte también va a ser mensual. Podría ser una frecuencia semanal y una frecuencia de reporte mensual. Eso ya depende del tipo de indicador. La meta es a dónde tenemos que llegar. Claro, si se trata de una documentación que cumpla ciertos requisitos que la SUNEDU nos impone, pues debemos llegar a 100. Pero podría ser que pongamos 80 y pasemos ese valor de 80. O sea, esta meta y los umbrales correspondientes lo define la política de la organización del área o en este caso de la actividad, dependiendo de quién o cómo se planifique. Como ven, aquí hay 3 umbrales. Quiere decir que si el valor está por debajo de 50 hasta 50 es rojo. Si a partir de 51 hasta llega a 90 es ámbar. Y si llega de 91 para arriba ya es verde. Pero podría ser, no es el caso del ejemplo, pero podría ser que pase ese 100. Yo voy a malograr, por decirlo de una manera, porque aquí hay una referencia, como ven ustedes. Es lo correcto, porque ya lo voy a explicar. Acá dice fuente de datos, un reporte. Ese reporte, evidentemente, yo lo tengo definido aquí. Entonces, de aquí sale el resultado
que llena este valor. ¿Ya? Por el momento yo lo voy a poner. Si por ejemplo obtuviera 101, ya se pinta de azul porque estoy en la excelencia. No es el caso de este indicador. Si yo le pongo 95, se pone en verde. Si yo le pongo 89, está en ámbar. Si yo le pongo menos de 50, 45 por ejemplo, está en rojo. Estos valores se respetan acá. Como ven, acá hay una interpretación. Este indicador nos va diciendo el grado de cumplimiento de las áreas responsables en subir la documentación necesaria para cumplir con los requisitos que la SUNEDU impone. Y la fuente es un reporte de Excel. Puede ser un script hecho en una base de datos, SQL, un Oracle, un MySQL o lo que fuere, ¿no? De donde tomo yo la data, el valor que va aquí se toma de un proceso que está en este caso en un reporte de Excel. Este reporte de Excel, por ejemplo, no es el caso explicarlo al detalle, pero aquí se trata de poner un sí si se subió la información y un no si no se ha hecho, ¿no? Entonces aquí están quienes debieron subir y aquí están responsables y qué documentos, en fin. Al final yo tengo un conteo por cada columna. ¿Cuántos fueron sís y cuántos en total? Sís y nos. Entonces luego sumo toda esta fila de sís y todo lo que debería ser en documentos. Por lo tanto yo divido esto entre esto y me da 35. Este valor es la referencia que yo debo poner. Entonces aquí hago un igual y me voy al documento que voy a referenciar en la posición obviamente dada. Y eso es automáticamente lo que se tiene. Entonces yo ya tengo el indicador y cada mes lo voy midiendo. Supongamos que en octubre yo obtuviera 60, pongo 60 y automáticamente esto se pone en ámbar. Si yo llego a obtener 100, entonces automáticamente se pone en verde. Cuando ya llegamos a un umbral de verde, obviamente ya no nos debemos preocupar. Nos deberíamos preocupar cuando está en rojo, porque evidentemente no estamos cumpliendo. Cuando está en ámbar nos advierte, es un warning, es una advertencia, que no estamos cumpliendo a cabalidad y que hay que hacer algo. Entonces ese algo implica hacer un análisis del resultado. Por ejemplo, ¿por qué razón aún no llegamos a estar en verde? ¿Por qué razón aún sigue en rojo? ¿Por qué razón aún sigue en ámbar, ¿no? Y aquí se hace algunas observaciones. Por ejemplo, yo he presentado los informes, en este caso he presentado informes a la rectora sobre el avance. Entonces ya se sabe exactamente qué se ha hecho. Esta ficha se mantiene, entonces podemos ir manejando un histórico, que es lo importante, hasta que lleguemos a verde. Cuando hemos alcanzado el umbral verde, quiere decir que hemos cumplido a cabalidad esta meta, ¿no? Entonces se supone que a veces yo podría ajustar que llegado a un 95 ya para mí está en verde, porque implica que el indicador es soportable en ese rango. Eso evidentemente ya es decisión de la unidad orgánica. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Probablemente después presentemos en otro video, pero un indicador negativo. Por ejemplo, una satisfacción, un conjunto de documentos malogrados, por ejemplo, o facturas mal hechas, o atenciones no solucionadas. ¿Eso qué implica? Eso implica que tengamos que manejar el indicador al revés. Es decir, es ámbar, es verde y es rojo, pero será rojo cuando esté muy alto y será verde cuando está bajo. Bien, esto es todo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por su participación.